Los saludo, hermanos, en el nombre del Señor, esperando que nuestro Dios esté con ustedes en estos momentos y con sus familias. En este contexto de la situación que estamos viviendo, podemos apreciar que son prácticamente más de 3 meses los que la pandemia se ha extendido. Recordamos que en el mes de marzo enfrentábamos una situación que aún veíamos lejana, para la cual nos preparamos con energía, juntando todas las cosas que necesitábamos y enfrentándola con fe en que Dios siempre estaría con nosotros. Pero esta situación se ha prolongado en el tiempo, quizás más de lo que nosotros hubiésemos pensado. En el mes de marzo muchos pensábamos que para este mes de junio ya la curva estaría descendiendo. Pero por el contrario nos damos cuenta que quizás estamos recién llegando al pico. La situación se ha extendido. ¿Y qué sucede cuando una situación de conflicto se extiende? En todo orden de cosas, comienza a invadirnos la sensación de temor. Esta emoción que aparece en cada uno de nosotros cuando comenzamos a perder el control de las cosas. Cuando comenzamos a perder la perspectiva del objetivo inicial. Ese objetivo inicial que era enfrentar esta situación de la manera más segura y de la manera más preparada. Pero cuando se ha extendido, nos damos cuenta que hay otros elementos que van apareciendo. De la misma manera, como cuando un conflicto en el campo de batalla se extiende, el soldado se da cuenta de que ya el fuego enemigo va cayendo más cerca, va cayendo cada vez más cerca, y ya se van dudando de las propias capacidades. Y el temor arrecia. Y cuando ocurre eso, viene inmediatamente un estado de inmovilidad, que si se mantienen en ese estado, lo más probable es que lleve al fracaso. Por lo tanto, es perfectamente posible que nosotros hoy día también nos preguntemos, ¿cómo estamos? ¿Qué nos está sucediendo con esta situación que se ha extendido en el tiempo? Por lo que podemos escuchar en las redes sociales, por lo que podemos escuchar en nuestra familia, en nuestros conocidos, podemos darnos cuenta que aparte de lo que son las necesidades materiales, también están apareciendo los temores. También están apareciendo los miedos a aquellas cosas que no son tan tangibles como los alimentos o los elementos para poder cuidar nuestra salud, sino que está apareciendo el temor que hace que nuestras relaciones familiares se vean afectadas, el temor en los niños que despiertan a medianoche y que ya les cuesta mucho más conciliar el sueño. Una situación que quizás para la cual no estábamos preparados y que en este caminar, en este trayecto de esta situación, a veces pensamos que nos vamos hundiendo. De la misma manera, como Pedro, un discípulo de Jesús, lleno de fe, fuerte, cuando iba en la barca y vio a Jesús caminando sobre el mar, no dudó en saltar de esa barca y decirle a Jesús, yo voy hacia allá, donde tú estás. Quizás sin pensar que había un mar de por medio.
Pero su fe le hizo decir, yo quiero ir donde tú estás. Y Jesús le dijo, ven, sabiendo la fe que tenía Pedro. Y Pedro efectivamente, como nos relata el capítulo en el libro de Mateo, caminó sobre el mar. Pero ¿qué sucedió? Cuando Pedro se dio cuenta que las aguas, el oleaje, el viento golpeaba su cuerpo, golpeaba su cara, comenzó a invadirle también ese mismo sentimiento, esa misma emoción que es el miedo. Comenzó a pensar, ¿dónde estoy parado? Estoy parado sobre agua, estoy enfrentando esta tormenta. ¿Cómo voy a poder resistirla? ¿Cómo voy a poder seguir caminando? Y le ocurrió lo peor, que es perder de vista, perder el enfoque en lo más importante, que era el Maestro, que era Jesús al que tenía al frente, que era su objetivo final, donde debía llegar. Pero comenzó a concentrarse en lo que lo rodeaba, en los elementos de la naturaleza, que por supuesto él era incapaz de controlar y de manejar. Pero Pedro caminó sobre las aguas cuando se lanzó de la barca. Por lo tanto, el temor funciona de manera indirectamente proporcional a lo que es la fe. Cuando el temor y ese temor nos invade y ese temor comienza a tomar control de nosotros, la fe pierde su fuerza. No desaparece, pero pierde su fuerza. ¿Por qué le ocurrió esto? Porque perdió el enfoque. Perdió el centro que había tenido hasta ese momento, que es la eternidad y el poder de Jesús. Por lo tanto, en estos tiempos que vivimos de dificultad, debemos hacernos la misma pregunta. ¿Nos preparamos para esta situación? Sí. ¿Nos aprovisionamos de la mejor forma? Sí. Pero se ha extendido. Y estamos enfrentando otras cosas. Estamos enfrentando la enfermedad de amigos, conocidos, la enfermedad en familiares e incluso la muerte de personas cercanas. La pandemia nos está tocando cada vez más cerca. De la misma manera como a Pedro, el oleaje y el viento le estaba afectando. Y ahí es donde nosotros no debemos perder nuestro enfoque. No debemos perder nuestra mirada fija en el Maestro, en Jesús. Porque Él es el que nos va a sostener. Si Pedro caminó sobre las aguas, nosotros también podremos caminar sobre las aguas. Siempre y cuando no solamente estemos tomados de la mano de Jesús, sino que estemos también mirándole sin perder de vista ese enfoque. Ejemplos en la Biblia tenemos varios. El pueblo de Israel, cuando tenía que enfrentar el momento crucial de cruzar el Jordán y tomar la tierra prometida, envió los espías para que vieran qué era lo que ocurría allí. Y a la vuelta, ¿cuál fue el informe? Hay gigantes, invencibles. Nosotros nos vemos como langostas al lado de ellos. ¿Qué les pasó? Perdieron de vista la mirada en ese Dios que los guió con mano fuerte, poderosa a través del desierto, mostrándoles su poder.
con tantos prodigios, pero perdieron el enfoque y se concentraron en sus propias capacidades y fuerzas. ¿Cómo nosotros vamos a vencer a estos gigantes? Josué no perdió el enfoque. Josué se mantuvo confiado en ese Dios que él conocía. Y por eso Jehová le prometió: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Hermanos, esa misma promesa de ese Dios poderoso que guió a Josué y al pueblo de Israel y venció a esos gigantes para entrar en la tierra prometida, es el Dios que tenemos nosotros hoy día. Es el Dios que conocemos a través de Jesucristo. Por lo tanto, no hay que temer. No hay que dejar que el temor haga presa de nosotros. Si bien no podemos erradicarlo de nuestra mente, pero sí lo que podemos hacer es no permitir que nos someta y nos domine. Pero eso va a ocurrir solamente si mantenemos nuestra mirada fija en Jesús. Si llenamos nuestras mentes y nuestros corazones de su presencia y de sus promesas, que son verdaderas. La palabra dice: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso, hermanos, les insto a que tomemos estas palabras, tomemos estas experiencias que nos enseña la Escritura y nos mantengamos firmes en estos momentos, que son momentos difíciles, pero a través de los cuales podemos salir victoriosos, siempre mirando y enfocados en la figura de Jesús. Que Dios les bendiga.